Bien, mis hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en la epístola de Primera de Juan. Y vamos al capítulo número 4. Voy a hacer la lectura en voz alta a partir de los versos 7 en adelante. Síganlo solamente con su vista. Vamos a estar volviendo más adelante a esta epístola de Primera de Juan. Si ya lo tiene, la palabra de Dios dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hasta allí, mis hermanos. Mire, es interesante cuando vamos allí al internet y buscamos algunas cosas. Para esta predicación se me ocurrió meterme a la red y buscar la diferencia entre amor y amistad. Así lo puse, diferencia entre amor y amistad. No sé si usted alguna vez lo haya hecho, pero bueno, debo decirle que lo que encontré es que hay muchas opiniones al respecto. Opiniones que van a hablarnos acerca del asunto desde la etimología de las palabras, pasando por páginas, sobre todo la mayoría eran de psicología, que nos hablan acerca de lo que es la amistad y el amor. Incluso llegué a encontrar alguna página por ahí desde la neurociencia. Pero, mis hermanos, la verdad es que no hay un consenso definitivo al respecto de estas cosas. Algo que también me llamó la atención es que casi todas las páginas que vi, con eso que puse ahí, diferencia entre amor y amistad, se ocupaban de contrastar el amor de pareja con la amistad entre un hombre y una mujer. Parece que para la gran mayoría de los que buscan, y yo creo que por eso es que hay muchos artículos y páginas que hablan del asunto, es que tal vez tengan duda entre si mi amigo o mi amiga y yo, a lo mejor ya pasamos de ser solamente amigos y ya está viendo otra cosa que pudiera ser amor. Por allí van este tipo de páginas que encontré. Me parece que se olvida que el amor no solamente se da entre parejas, obviamente hay amor de padres, hijos, de hermanos, de familia, etcétera. Mire, esto no sucedía, por supuesto, en el idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. Sabemos, mis hermanos, que en el griego existían por lo menos unas 4 palabras diferentes para cada tipo de relación: para el amor de familia o amigos, para el amor de pareja, para ese amor o deseo que se siente por una persona o una cosa. Incluso hay una palabra para el amor de bienestar, algo que me hace sentir contento y lo aprecio. Decía por ahí un autor que puedes tener, por ejemplo, un par de zapatos viejos, que ya están bien viejos y ya los deberías tirar, pero los quieres, porque te los pones y te sientes muy contento, muy cómodo. Aún había una palabra para eso también. Mire, el día de hoy vamos a hablar, mis hermanos, precisamente del asunto del amor, también de la amistad, porque, mis hermanos, el motivo que tenemos hoy para abordar este tema es, mis hermanos, que vemos, pues, que en la Iglesia hay la necesidad de discernir correctamente acerca de estas cosas, por supuesto, mis hermanos, con la finalidad de vivir de la manera que agrada a nuestro Dios, y no a veces dejarnos llevar mucho por lo que el mundo dice y los conceptos que el mundo tiene acerca de estas cosas. Vamos a hablar acerca de las relaciones personales que tenemos, ya sea por un lado con los hermanos de la fe,
Por otro lado, por supuesto, también con la gente que no es creyente. Mire, nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que llevamos ya en la iglesia, incluso hasta el día de hoy, que hay una parte de la congregación, y yo creo que esto sucede en todas las congregaciones, que entre los hermanos hay quienes tienen a sus mejores amigos o amistades más significativas, no dentro de la iglesia, sino fuera de ella, fuera de ella. Mire, ya en una ocasión anterior hemos hablado un poco acerca de esto, acerca de este tipo de cosas, pero mis hermanos, yo hoy quiero que volvamos al tema, que profundicemos un poquito más en esto, y si el Señor permite que nuestro entendimiento sea alumbrado por su palabra, mis hermanos, pues que nuestro comportamiento también vaya transformándose para la gloria de Dios en la manera correcta en que nos debemos relacionar. Mire, déjeme comenzar por el Antiguo Testamento. Y yo debo decirle que allá en esta parte de la Escritura, el Antiguo Testamento, se hace un uso prolífico de la palabra amigo. La palabra amigo. El diccionario exhaustivo de palabras hebreas de Bain dice que el término rea, que normalmente se traduce así como amigo, aparece alrededor de unas 187 veces. Son muchas veces, 187 veces. Ahora, este término, según este diccionario de Bain, puede referirse a cualquier persona con la que uno tiene relaciones recíprocas. Y se puede referir a un compañero, a un camarada, a un amigo, o incluso la palabra se emplea para referirse al marido o a la esposa. Usted sabe que allá en el Antiguo Testamento a la esposa a veces se le llama mi compañera o la compañera de tu juventud, por ejemplo. Pero, mis hermanos, cuando pasamos al Nuevo Testamento, hay un cambio, me parece, drástico en el número de veces que la palabra se emplea. Solamente encontramos su uso 27 veces para la palabra amigo, obviamente es una palabra diferente, una palabra en griego. Y debo decirles, mis hermanos, que excepto dos ocasiones, excepto dos textos, que por cierto tienen una forma dudosa de entenderlos, nunca la palabra amigo se utiliza para referirse a la relación que hay entre los cristianos. Entre los cristianos se utilizan otros términos, hermanos, los santos, otro que vamos a ver un poquito más adelante. Pero no hay textos que hablen acerca de que el trato entre los cristianos se califique como de amigos. Ahora, le menciono que hay dos textos y que me parece que son un poco dudosos al respecto de si deberíamos entenderlos así. Y se los voy a mencionar y voy a comentar un poco. Hechos 27:3 dice de la siguiente manera, dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Ahora aquí, mis hermanos, en este texto es probable que Julio, el centurión, porque el contexto en el que aparece, mis hermanos, este verso, es cuando Pablo está siendo llevado rumbo a Roma, va en una embarcación que está a cargo de este centurión Julio, y es probable que Julio considerase como amigos de Pablo a los hermanos que vivían en Sidón, y por eso es que se les llama de esta manera. Julio tuvo a bien ceder a que Pablo fuera atendido por los amigos. Pero, mis hermanos, es un texto aislado. El otro que encontramos es Tercera de Juan, el capítulo 1, verso 15, dice así, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a todos los amigos, a cada uno en particular. Ahora, de hecho, que Juan se refiera así a los hermanos como a los amigos, eso es algo un tanto raro. Mire, de hecho, la opinión de algunos expertos en el Nuevo Testamento es que Juan está usando esta palabra porque era una manera en que tal vez los cristianos de una comunidad, imitando a las comunidades filosóficas epicúreas, habían comenzado a llamarse así, pero esto, mis hermanos, es algo raro. De hecho, a mí me parece interesante que los expertos
comenten eso, que es un uso raro de la palabra en círculos cristianos para hablar de la relación que había entre ellos, porque prácticamente, mis hermanos, en ninguna parte de las Escrituras se habla de que el vínculo entre los cristianos sea el de la amistad. Ahora, es verdad que el Señor Jesús llamó amigos a sus discípulos. Voy a leerles un texto que utiliza esta forma, Juan capítulo 15, y ahí en estos versos 14 y 15 dice el Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mis hermanos, debo explicarles este texto, porque no quiero que nos confundamos con el significado que el Señor Jesús da aquí a la palabra amigo, cuál es el contexto, cómo deberíamos entenderlo, porque no quiero que cometamos errores. Usted sabe que más antes, últimamente no lo he escuchado mucho, pero más antes sí, había escuchado a gente, a cristianos decir: no, es que Jesús es mi mejor amigo. Había camisas que decían Jesús es mi amigo, o yo y el Señor somos amigos, o cosas de ese tipo. Bueno, mis hermanos, la Biblia no nos enseña a tratar a Jesús de esa manera. Yo creo que mucho se da de este tipo de expresiones por no entender textos como este. Pero yo quiero explicarle lo que el Señor está queriendo decir aquí. Le voy a pedir, de hecho, que abra su Biblia en este texto, porque quiero que vaya viendo la manera en que el Señor utiliza las palabras. Juan capítulo 15, y vamos a ver estos versos 14 y 15 ahí en sus Biblias, que ya he leído, pero bueno, vamos a ir explicando este texto, porque va a ser importante. Si ya lo tiene, mi hermano, quiero en primer lugar que note que el Señor, la frase primera que utiliza es esta, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, piense por un momento en esa frase. Yo creo que usted no se lo diría a una persona que quiere que sea su amigo o que considera su amigo, ¿verdad? No le diría eso. Oye, vamos a ser amigos, pero solamente si haces lo que yo te voy a mandar. Ahora, ¿por qué no le diría usted eso a una persona? Y Jesús sí lo está diciendo. Bueno, mis hermanos, porque en la actualidad no existe el contexto en el que el Señor está diciendo esta frase. Porque esta frase, mis hermanos, más bien suena a un asunto de esclavitud, que precisamente es el contexto en el que el Señor está hablando estas palabras. Porque nosotros, sus seguidores, al igual que los discípulos en aquel tiempo, no éramos otra cosa sino siervos del Señor. Y la palabra siervos, una palabra griega doulos, significa literalmente esclavos. Por eso el Señor dice: bueno, ustedes son mis amigos, pero si hacen lo que yo os mando. Número 2, dice el Señor: ya no os llamaré siervos. Ahí está la palabra, esclavos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora, el Señor Jesús les llama amigos en esta ocasión porque ha decidido darles información revelada a la que un esclavo normalmente no tendría acceso. El Señor va a tener con ellos una actitud, aunque somos esclavos, más como de amigos, porque les va a revelar algo que normalmente a un esclavo no se le revelaría. Número 3, dice el Señor: pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. De manera, mis hermanos, que el nombre amigos que les da el Señor a sus discípulos aquí tiene que ver con la información que Él les está revelando, pero nunca con la posición que realmente cada uno tiene. Él es el Señor y siempre va a ser el Señor. Nosotros vamos a ser los siervos y siempre vamos a ser los siervos. Pero como ha decidido darnos una revelación especial, en ese contexto hay un trato de amigos, pero no modifica, mis hermanos, nunca la posición que cada uno tiene. El maestro de Biblia, Donald A. Carson,
da el siguiente ejemplo que quiero compartir con ustedes para ilustrar este texto. Dice Carson lo siguiente, dice, un coronel del ejército le dice a un soldado raso que vaya por el jeep. El soldado le responde que lo hará solo si el coronel le explica exactamente por qué. Y además le da permiso para utilizarlo como coche propio mientras aquel pasa el tiempo en el cuartel general. Bueno, ese soldado se está buscando 6 meses de trabajos forzados si hace eso, dice Carson. Pero supongamos, dice ahora, pero supongamos que el coronel ha sido amigo de la familia del soldado durante años y además le ha visto crecer desde que era muy niño. Entonces viene y puede que le diga, mira Jim, tráeme el jeep, por favor. Necesito que me lleves al cuartel general. Estaré allí unas 2 horas. Puedes utilizar el vehículo durante ese tiempo con tal que vengas a recogerme a las 16. En este caso, por supuesto, el soldado no solo se le pide que obedezca al coronel. La diferencia, lo que distingue a la amistad, es que se entrega mucha información. Aquel coronel no tenía que decirle para qué quería el jeep, no tenía que decirle a dónde iba a ir, ni tampoco se lo tenía que prestar. La diferencia, porque lo conoce desde siempre, es que le da más información. Y termina diciendo Carson, se trata de una diferencia que tiene que ver con información, una diferencia de revelación, no de obediencia. El coronel sigue siendo el coronel y el soldado sigue siendo soldado. Y solamente el trato cambió por la información que le dio. De manera, mis hermanos, que estos textos donde el Señor llama amigos a sus discípulos no sustentan en absoluto la idea de que ese debería ser el trato entre los cristianos, y mucho menos de que ese debería ser nuestro trato hacia el Señor. Mire, el Señor, nos dice la Biblia, llamó a Abraham su amigo. También en esta ocasión llama amigos a sus discípulos, pero siempre es Dios quien toma la iniciativa de llamar amigo a quien Él quiere. Nunca, mis hermanos, aparece en la Escritura que un cristiano diga, es que el Señor es mi amigo. Somos cuates, el Señor y yo. Eso es una falta, mis hermanos, de respeto hacia Dios. Es desubicarnos del papel que tenemos y del papel que el Señor tiene. Ahora, tal vez para este momento usted ya esté pensando que entre los cristianos no es por medio de la amistad que debemos tratarnos, ni tampoco con el título de amigos, sino que más bien es por medio del amor. Y si eso es lo que usted está pensando, bueno, déjeme decirle que tiene razón. Así es. Pero tal vez lo que usted no sepa o no haya considerado aún es que el trato entre cristianos es una forma de amor especial, que recibe también un nombre especial. Y ese trato, esa palabra, no se usa para ningún otro tipo de relación que se conozca en este mundo. A eso vamos a llegar, mis hermanos, pero primero déjeme comenzar por el asunto del amor. Mire, ya hemos dicho en muchas ocasiones que el amor del que habla la Escritura, el amor de Dios, y el amor que debe haber entre los cristianos, no es para nada lo que el mundo entiende por la palabra amor. Normalmente, mis hermanos, el grueso de la gente de este mundo entiende el amor como un sentimiento. Digo, ya hay mucha información acerca del tema, pero todavía si usted platica con la gente y pregunta qué es el amor, siempre le van a decir, o normalmente le van a decir que es un sentimiento. Y ese sentimiento es el que se experimenta por las personas que conocemos, con las que forman parte de nuestro círculo más cercano. Por ejemplo, tenemos amor hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, hacia el cónyuge, hacia el novio o la novia, etcétera. Ahora, yo quiero, mis hermanos, que se den cuenta que eso que la gente del mundo llama amor, realmente viene a ser un sentimiento, pero de un carácter egoísta. Porque siempre, mis hermanos, al final de cuentas,
está enfocado en la gente que yo valoro, que yo conozco, que yo aprecio. He escuchado que para la gente del mundo un amor que es muy valorado es el amor de una madre hacia su hijo. Y hay gente que dice es que una madre sería capaz de dar la vida por sus hijos. Pero también podríamos decir que, aunque eso es verdad, lo hace porque son sus hijos. Pero no haría lo mismo por otros que no fueran sus hijos. Al final de cuentas, aterriza en un asunto que tiene que ver con el yo. Ahora, déjeme decirle que en el pueblo judío pasaba algo parecido. Los judíos estaban dispuestos a amar a sus prójimos, como la ley lo decía, siempre y cuando fueran judíos también. Pero no fueran gentiles, porque entonces ya eran inmundos, eran perros, o eran de muchas formas feas que les llamaban. Sí, amo a mi prójimo, pero bueno, sí es judío. Ahora, mis hermanos, incluso ya la ley mandaba amar a los enemigos, pero la gente judía estaba dispuesta a cumplir ese mandato, amar a tu enemigo, siempre y cuando tu enemigo fuera del pueblo judío, no de fuera del pueblo. Ahí para ellos como que la ley ya no aplicaba mucho. Sin embargo, mis hermanos, cuando el Señor Jesús vino a este mundo, Él nos mostró un tipo de amor completamente distinto al que el mundo conocía. El amor que Dios tiene para el mundo no está basado, escuche esto, en el hecho de que al Señor le caigamos bien, o en que hayamos hecho algo para merecer ese amor. De hecho, mis hermanos, la historia de la humanidad demuestra que los seres humanos más bien nos hemos esforzado para ser inmerecedores del amor de Dios. Parece como si nos esforzáramos más bien por ser sus enemigos, en lugar de acercarnos a Él. Así que el amor de Dios no es un sentimiento. ¿Cómo puedes tener un sentimiento hacia quien te aborrece? Digo, un sentimiento positivo, ¿verdad? Un sentimiento de amor. El amor de Dios, mis hermanos, es un acto de su voluntad. Escuche eso, el amor de Dios es un acto de la voluntad para amar a los que no son dignos de ser amados. El apóstol Pablo dice allá en Romanos 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor que Dios nos mostró a través de Jesucristo. Y mis hermanos, también ese es el amor que Dios va a demandar de los que ahora son sus hijos. Y va a demandar que ese tipo de amor es el que haya entre los hermanos también. No es un amor sentimental, es un amor como el del Señor. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El amor de Dios, mis hermanos, es un amor completo, incondicional, sacrificial, y ese es el amor que Él demanda de nosotros. Un amor por Él absoluto. No cabe nadie más en el primer lugar, ni tu padre, ni tu madre, ni tu propia vida. Por eso dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. O sea, ni siquiera tu propia vida la puedes amar en el nivel que amas a Dios. Es un amor completo, es absoluto. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice 1 Juan 4:19,
de la manera en que Él nos amó y tomó la iniciativa y nos amó de esa manera, nosotros somos exhortados a corresponder ese amor. Mis hermanos, por supuesto, como ya lo he dicho, el amor entre los hijos de Dios, los que formamos parte de ese cuerpo que es la iglesia, debe ser de este mismo tipo. El Señor Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor dijo que por este tipo de amor, este amor extraño para el mundo, que el mundo no había conocido, es también, mis hermanos, por este amor que el mundo se iba a dar cuenta quiénes eran los verdaderos discípulos del Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, mis hermanos, hasta aquí, yo creo que vamos yendo por un camino que ya la mayoría de ustedes habían escuchado, que ya conocen, el asunto del amor. Está claro que a nuestros hermanos debemos amarlos como Jesús nos amó a nosotros. Pero yo quiero plantear, mis hermanos, aquí una interrogante para ustedes. Ya tenemos en claro que a nuestros hermanos los tenemos que amar como Cristo nos amó. Ahí está el mandato del Señor, no hay vuelta de hoja. La pregunta es, ¿y nosotros como cristianos cómo debemos amar a los incrédulos, a la gente del mundo? De hecho, ¿deberíamos amarla? ¿Cómo debería ser nuestra relación con ellos? Bueno, quiero ir aquí y después voy a volver al asunto de la relación entre cristianos. Mire, déjeme decirle que el Señor Jesús nos ha mandado a perdonar a nuestros enemigos. De hecho, nos ha ordenado que incluso si fuera necesario humillarnos ante nuestros enemigos, deberíamos hacerlo. Nos ha mandado a predicarles el Evangelio a la gente que no conoce al Señor. Nos ha mandado a orar por ellos. Incluso existe el mandato específico de amar a nuestros enemigos. Pasajes como Mateo 5, donde el Señor dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si alguien te abofetea, ponle la otra mejilla. Y si alguien te hace cargar durante 1 milla sus cosas, pues llévale sus cosas 2 millas. Si es necesario que te tengas que humillar a asco. El apóstol Pablo dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mis hermanos, obviamente este tipo de cosas no están refiriéndose a si tenemos enemigos en la congregación. Tanto Pablo como el Señor están hablando de la gente del mundo que va a ser hostil hacia nosotros, que por ser hijos de Dios nos va a maltratar, nos va a despreciar, incluso nos va a humillar si pueden. Y el Señor que dice: ora por ellos, dales de comer, perdónalos, bendícelos, sopórtalos. Todo eso, mis hermanos, solamente es posible si nosotros amamos a la gente del mundo como Dios la amó. No con un amor sentimental, sino con un amor que es fruto de nuestra voluntad. Ahora eso quiere decir que entonces podemos, con la gente del mundo, con la gente que no cree en Dios, tener un trato con ellos igual que con los hermanos creyentes. Si ya dijimos que debemos amar a los que son del cuerpo de Cristo, a la iglesia, y ya hemos dicho que debemos amar a la gente del mundo,
el trato debería ser entonces igual. ¿Está bien que nuestros amigos sean también los de afuera? Bueno, mis hermanos, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y vamos a ver, mis hermanos, que no puedes hacer de la gente del mundo tus amigos, pero debes amarlos. ¿Cómo es eso? Bueno, hay que hacer la distinción entre el tipo de relaciones que se nos está marcando en la Escritura. Porque aunque estemos hablando de amor, de ese amor de Dios, sin embargo el trato con cada grupo es completamente diferente. Mire, nuestro amor para con la gente del mundo debe ser como el amor del Señor para con la gente perdida de este mundo. Por ejemplo, mis hermanos, la Escritura nos dice que el Señor tenía compasión por las multitudes. Y eso el Evangelio se encarga de repetirlo constantemente. De hecho, ya prediqué en alguna ocasión acerca de esto, pero déjeme compartirle algunas citas. Allá en Mateo capítulo 9 dice el evangelista, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ya sabe usted cómo es una oveja, ¿verdad? Una oveja es un animal que no tiene mucha inteligencia, que si se sale del rebaño y se pierde, seguramente va a morir allá atorada en un matorral o presa de algún depredador, o simplemente se va a morir de hambre y de frío, porque no es capaz de regresar por sí sola al redil. Y el Señor veía a las multitudes así, como ovejas sin pastor, no son guiadas hacia la vida, sino caminan por su propia cuenta hacia la perdición. Mateo 14 dice, y saliendo Jesús vio a una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Otra vez, el Señor tiene compasión, ¿y qué hace? Les hace bien, porque es una forma de amor hacia la gente. Pero la manera en que se relaciona es compasión. Allá en el capítulo 15 dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Una vez más, el Señor ve a la multitud y siente compasión, ¿y qué hace? Les da de comer. Multiplica los panes, los peces y los alimenta. Así que hay un amor, pero la forma en que se expresa es a través de la compasión. El evangelista Lucas incluso nos dice que el Señor Jesús lloró cuando vio de lejos a Jerusalén, ese pueblo que le había rechazado. Y el Señor Jesús lloraba porque se compadecía de lo que iba a sobrevenir sobre este pueblo por la dureza de su corazón. Dice el evangelista, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y asaltarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que mientras el Evangelio nos encarga de decirnos que Jesús tenía compasión por la gente y le hacía bien y la alimentaba y los sanaba y les enseñaba, les predicaba la salvación, por otro lado el apóstol Pablo también dice, y se los leo de una versión diferente a la nuestra, este pasaje que ya todos conocen: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso. Así que, mis hermanos, no hay la menor duda de que la vida cristiana se caracteriza por el amor, ya sea hacia los incrédulos, como también hacia los creyentes. Sin embargo, el tipo de relación con cada grupo es completamente diferente. ¿Me explico? Hacia la gente del mundo, mis hermanos, es de compasión. Hay que buscar el bien de ellos. Hay que predicarles el Evangelio. Debemos tener compasión porque son como ovejas que no tienen pastor. Pero no puedes ir y hacerte amigo de ellos y compartir sus mismas cosas y deseos inmundos. Está la exhortación ahí del Señor. Por otro lado, con la gente de la iglesia debe haber un amor distintivo. Como yo les amé, dijo Jesús, así deben amarse entre ustedes y el mundo se va a dar cuenta de eso. Pero déjeme, para terminar esta predicación, hablarle brevemente sobre el amor y la manera de expresarse entre los creyentes. Mis hermanos, esto es, por supuesto, más complejo que hacia la gente del mundo, al menos en la explicación que quiero darle, pero yo espero que vea que también, mis hermanos, es algo más extraordinario, por supuesto que es más extraordinario. Mire, en el libro de Hechos, allá en el capítulo 2, que es también un pasaje muy conocido, del que hemos predicado muchas veces, en el versículo 42, Lucas escribe lo siguiente, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra hacia la que yo quiero llamar su atención es la palabra comunión. Porque, mis hermanos, esta es la palabra que se utiliza por primera vez para describir el tipo de interacción entre los primeros creyentes. No se dice que eran amigos, se dice que tenían comunión unos con otros. Ahora, déjeme decirle lo que dice el famoso léxico de Joseph Taylor acerca del significado de esta palabra. Dice en su primera acepción de la palabra koinonía, que es la que se utiliza aquí, se traduce como comunión. Número 1, compañerismo, asociación, comunidad, comunión, participación conjunta, comunicación. En 2 subincisos que sigue, dice él, la porción que se tiene en algo, participación. Y en el siguiente subinciso dice comunicación, compañerismo, intimidad. Ahora, no quiero que pierda de vista esta definición, mis hermanos, sobre todo en esa parte que habla acerca de tener algo que compartimos, algo íntimo que compartimos, porque hacia allí se va a dirigir el significado de la palabra que le da el Nuevo Testamento. Ahora, mis hermanos, en este punto quiero decir que la palabra comunión, usada aquí en el Nuevo Testamento, está más allá de lo que normalmente la gente de la iglesia piensa que significa. Porque la verdad es que a veces tomamos las palabras de la Biblia y les damos un sentido que a veces no es el sentido que les da la Escritura, o no es todo el sentido que les da la Escritura. Mire, hay muchos cristianos que piensan que tener comunión como miembros de la iglesia es, bueno, tener momentos de compañerismo a través de actividades sociales, por ejemplo, o a través de alguna comida, alguna taquiza, por ejemplo, que eran famosas hace años aquí, o una excursión, o tal vez irnos de campamento. Mis hermanos, no es que tener actividades sociales sea algo malo o no deseable, no, todo lo contrario. Sin embargo, yo creo que pensar que eso es lo que significa comunión no es correcto, mis hermanos, no es todo. La palabra comunión abarca más allá de eso incluso. Así que si usted estaba pensando, sí es que en la iglesia tenemos comunión porque tenemos comidas o tenemos reuniones sociales, ¿y eso es todo? Bueno, déjeme decirle que se está quedando corto. Porque este tipo de convivencia, los que ya he mencionado, lo pueden tener incluso personas no cristianas. Lo pueden tener en clubes, en grupos de intereses afines, que desean pasar buenos ratos. Así que no sería algo característico
del cristianismo. Sin embargo, mis hermanos, la comunión de la que la Escritura nos habla es diferente y abarca más de lo que ya hemos mencionado. ¿Qué es entonces la comunión, esa forma en que se relacionan los hijos de Dios según el Nuevo Testamento? Bueno, mis hermanos, de una forma muy simple sería esto: es participar juntos en la vida espiritual y en la verdad que nos ha sido revelada en el Evangelio. Lo que es posible por el Espíritu Santo a través de nuestra unión con Jesucristo. Mis hermanos, la comunión es compartir algo, es tener una cosa en común al nivel más profundo posible. Y para nosotros, mis hermanos, es compartir la vida de Dios mismo. Con la gente del mundo puedes compartir cosas terrenales. Podemos hablar de compartir ideas terrenales, deseos mundanos, pero solamente con la gente de la iglesia puedes compartir lo espiritual. Esa relación que tú tienes con Dios, esa verdad que Él te ha revelado, esa forma de vida, solamente la puedes compartir con la gente de la iglesia, no con los de allá afuera. Es exclusiva de los hijos de Dios. Y se da, mis hermanos, de una forma tan íntima, tan estrecha y tan viva, que no se parece a nada que el mundo conozca. El apóstol Juan, de alguna manera, resume todo esto cuando dice lo siguiente: escuchen, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan dice: nosotros vimos al que es el verbo de Dios, al que es la verdad de Dios. Lo palpamos, lo escuchamos. Vimos a la vida hecha hombre. Y eso es lo mismo que nosotros les queremos compartir. Quiero que tengamos eso en común. Esa vida eterna, esa verdad de Dios. Esa relación con el Padre y con el Hijo es lo que compartimos. De esa manera, dice Juan, tenemos comunión. Mis hermanos, la comunión del creyente o su vida en comunión comienza cuando nace de nuevo. A partir de ese momento, él comienza a tener una relación personal con Dios y con su Hijo, es decir, una comunión con ellos, con Dios y con su Hijo por medio del Espíritu Santo. A partir de ese momento también el creyente es hecho parte de la iglesia y ahora participa también de una comunión con los demás creyentes. Ellos, los creyentes, comparten o tienen una participación conjunta de la vida espiritual que les concede el Espíritu Santo. Y yo quiero, mis hermanos, que no pierdan eso de vista. Compartimos una misma vida espiritual porque el Espíritu vive en nosotros. Hemos sido llamados a una vida diferente a la vida terrenal y mundana. Ahora participamos de un mismo Espíritu, tenemos la misma fe, es decir, la misma palabra que gobierna nuestras vidas. Tenemos a un mismo Padre, tenemos los mismos propósitos en este mundo, cosa que en las amistades afuera no pasa, incluso a veces ni entre los que están casados comparten los mismos propósitos en su vida, pero nosotros como Iglesia de Cristo sí debemos compartir esos propósitos, compartimos la misma esperanza más allá de esta vida, estamos dispuestos como hijos de Dios a amarnos de manera sacrificial unos a otros, estamos dispuestos a edificarnos mutuamente.
Nos confesamos nuestros pecados unos a otros, nos exhortamos, alabamos a Dios juntos, oramos juntos, compartimos todo lo que la nueva vida en Cristo nos ha traído. Por eso, mis hermanos, es que este tipo de relación es exclusiva de los hijos de Dios y nadie que no haya nacido de nuevo puede participar de esto. Esta, mis hermanos, es una relación particular, especial, muy especial, es íntima, está viva, nos une de manera vital a nuestros hermanos y también a nuestro Padre. No es como algo que se parezca a nada de lo que el mundo conoce. Yo sé que el mundo se asombra de sus tipos de amor y de sus amistades, pero esto trasciende a ese tipo de relaciones, va más allá. Solamente la amistad del mundo y los mejores amigos que pueda haber allá se van a terminar. Y usted sabe que de un momento a otro, antes quien era tu mejor amigo, allá afuera, pues deja de serlo. Pero la relación que hay entre nosotros, mis hermanos, es para siempre. Incluso cuando muramos, vamos a seguir siendo parte de esta comunidad que se llama la Iglesia y que es el cuerpo de Cristo. Es de tal manera, mis hermanos, esta comunión, que cuando uno de los miembros del cuerpo de Cristo peca, su relación con Dios se ve interrumpida por el pecado, pero también, como nos enseña la Escritura, su comunión con la Iglesia se ve interrumpida. A ver, esa comunión hacia arriba con Dios y así en horizontal con nuestros hermanos es tan estrecha, está tan unida, que cuando un creyente en la iglesia peca, obviamente se interrumpe su comunión con Dios por el pecado. Hasta que lo confiesa y se arrepiente, se reanuda esa comunión, pero entre tanto se interrumpe, pero no solamente con el Padre, también con la iglesia. Y eso, mis hermanos, es muy interesante. El apóstol Juan, allá en ese capítulo 1, en el verso 5, dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si pecas, no digas que tienes comunión con el Padre, porque no es así, pero tampoco con tus hermanos. Pero si andas en luz, tienes comunión con tu Padre y tienes comunión también con ¿quién, dice Juan? Con tus hermanos. Mis hermanos, esa manera tan estrecha de relacionarnos entre nosotros, así como lo explica Juan, también, mis hermanos, es lo que pensaba Pablo. Por eso él en alguna ocasión dijo que en el cuerpo de Cristo, si un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Y si un miembro se goza, todos también nos gozamos con él, porque estamos unidos en esa comunión. También en una reciente predicación, cuando estábamos allá en 1 Corintios, ¿se acuerdan? Y el apóstol Pablo exhortaba fuertemente a los corintios por esa actitud que tenían durante la cena del Señor, ¿se acuerdan? Que durante las cenas algunos se adelantaban a comer, a emborracharse y despreciaban a un cierto grupo de hermanos. Y el apóstol Pablo dice, eso no está bien, por eso algunos están enfermos y otros ya se murieron, porque ustedes no están en comunión con Dios y tampoco están en comunión con el cuerpo de Cristo. Es una relación especial, estrecha, particular, mis hermanos. La manera en que somos perfeccionados en nuestra vida espiritual, porque como ya lo he dicho, esta relación entre los hermanos es espiritual. Y mis hermanos, si las relaciones allá en el mundo eran más bien de placer, de sentirnos bien, de comer, de tomar, no, entre los hijos de Dios las relaciones espirituales son de edificación, son para irnos perfeccionando unos a otros. Mis hermanos, esa manera de ser perfeccionados, según lo entendemos aquí en estas palabras de Juan, es doble. Por un lado, Dios mismo es quien nos va perfeccionando, pero por el otro lado es la iglesia la que nos exhorta, nos corrige y nos restaura. Eso es lo que nos da a entender este pasaje, mis hermanos.
La comunión entre los hijos de Dios es una vida espiritual que fluye en cada uno de ellos y nos edifica, nos liga unos con otros. A este tipo de relación era de la que el Señor Jesús hablaba. Cuando habló acerca de esa vid y aquellos pámpanos, ¿se acuerdan? Todos los pámpanos están unidos a un mismo tallo, a un tronco, de donde emana la vida que comparten todos. Tanto el tallo como los pámpanos tienen una vida o una relación vital. Mis hermanos, no voy a seguir abundando en esto, solamente diré que, porque ya lo hemos mencionado en otras predicaciones, que la forma de relacionarnos debe ser espiritual. Es una relación profunda, buscamos el bien unos de otros, nos amamos profundamente. Nuestro amor debe ser sacrificial, debe ser para edificación. Nos exhortamos, buscamos, mis hermanos, que sigamos avanzando y creciendo hasta la estatura de ese varón perfecto, que por cierto es una figura que aplica a la iglesia en conjunto y no en lo individual. La relación en la iglesia, mis hermanos, es una relación hermosa y además valiosa. Yo creo que vale la pena enfocarnos en eso, trabajar en ello. Y si a través de todo lo que hemos dicho, mis hermanos, ha habido un poco de luz acerca de cómo debe ser nuestra relación con el mundo y nuestra relación con los hijos de Dios, mis hermanos, eso ha sido bueno para mí, espero que también para ustedes sea de bendición y que podamos vivir de la mejor manera para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.